Hola, Dios les bendiga. Les envío un saludo cordial en el nombre de Jesús, donde usted se encuentre y me vea, pues ahí espero de que usted pueda tomar este tiempo y se quede pues al final del video. Yo sé que Dios quiere hablarle a su corazón y esta hora quiero hablarle sobre la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. En Mateo 24, versículo 35, ¿recuerdan ese capítulo que estuvimos hablando hace como 3 semanas, casi al inicio de este año, ¿verdad? Sobre las señales antes de la venida del Señor, ¿verdad? Pues en este mismo capítulo 24, pero en el versículo 35, leemos estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y una vez lo vuelvo a releer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Es tan sencillo a que cada uno de nosotros puede entender. Saber de que Dios es veraz y lo que Él ha hablado o ha dicho se va a cumplir en su momento oportuno, hoy y en el futuro. Ya que en el pasado pues ya hemos visto todo lo que el Señor habló y se cumplieron pues, ¿verdad? Y hay partes todavía en la palabra que aún están por cumplirse, ¿verdad? Pero bien dice el Señor, ¿verdad? Que el cielo pasará y la tierra pasará, pero mis palabras, dice, no pasarán. O sea, lo que está diciendo el Señor ahí, que se van a cumplir, van a permanecer por siempre, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Entonces, ese es un llamado de atención para nosotros, de saber de que en este libro pues hay cosas que verdaderamente nos interesa conocer para el bien de nuestras almas, de nuestras propias vidas, ¿verdad? Hay otro texto que podemos leer y encontrar en el libro de Isaías, ¿verdad? Capítulo 40 y en el versículo 8 dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Pone un ejemplo, va de una flor, renace, se pone bien bonita por la mañana, pero al final del día aquella flor se ha marchitado. Nuestras vidas, querido amigo o amiga, que usted me ve, nuestras vidas también va a llegar un momento en que nosotros quizás vamos a envejecer, ¿verdad? El hombre nace, dice la ciencia, nace, crece, se multiplica, pero tiene un fin que es la muerte, ¿verdad? Y eso todos lo vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, hay un tiempo para todo, pero la palabra de Dios dice, permanece para siempre. O sea, el Dios eterno, su palabra permanecerá para siempre. Y todos aquellos que han entregado su vida al Señor continuarán gozándose en la presencia del Señor, oyendo sus palabras eternas para nuestras vidas. Hay otro texto también que quiero leerles y se encuentra en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8, 38. Dice así:
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjese bien lo que dice el Señor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, como el Señor ve y miraba ese tiempo cuando Él estaba viviendo. Una generación adúltera y pecadora. ¿Cómo son nuestros días hoy en día? Al contrario, la maldad se ha multiplicado. La palabra de Dios dice claramente, como en los días de Noé, dice. ¿Y cómo eran los días de Noé? Todos ignoraban la palabra de Dios. Cada quien vivía como le daba la gana. Y esos días los vivimos hoy en día. Rebeldía a la autoridad, rebeldía a los padres, desobediencia a los maestros. Ya los jóvenes no tienen ese respeto para la autoridad, para el anciano, para el mayor. Y es lamentable, ¿verdad? Porque, quieras o no, en nuestras escuelas públicas no se fomenta. Yo me acuerdo en mis años de mozo, ¿verdad? Cuando estaba en los días de escuela, recibíamos clases que nos enseñaban moralidad. Y entonces, pero todo eso ya no se ve. Más hoy acá en nuestros días donde vivimos, ¿verdad? Nuestras escuelas públicas. Es tristeza, ¿verdad? De que no se abone y no se enseñe la moralidad, mucho menos la palabra de Dios, ¿verdad? Dios guarde, como dicen en El Salvador, ¿verdad? Se asustan, no les gusta, pero sí pueden hablar de otras cosas que van en contra de la palabra y en contra de los valores absolutos que Dios nos ha dejado. Entonces, el Señor dice que Él también se va a avergonzar de aquellos que hoy en día se avergüenzan de la palabra de Dios. ¿Se avergüenza usted? Le pregunto a usted, sinceramente. ¿Se avergüenza usted de la palabra? ¿Se avergüenza usted de la palabra al oírla? Mucho menos quizás al leerla. Cuando Dios te está diciendo a ti que si nos avergonzáramos, dice, en esta generación, y Él dice, la califica como adúltera y pecadora de sus palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él, dice. Entonces, cuando vamos a nuestras congregaciones, nosotros tenemos que entender que cuando el líder que está en el púlpito está leyendo este libro, tenemos que estar muy atentos a la palabra de Dios. Porque Dios nos está hablando a través de la persona que está en el púlpito, ¿verdad? El que está en un púlpito es un hombre común y corriente, pecador como yo y usted. Pero que Dios le ha dado el privilegio, el don de estar al frente y compartir la palabra de Dios a un grupo determinado. Y eso es una bendición para eso. Entonces, si usted tiene una Biblia, sacúdala y comience usted a buscar y a pedirle al Señor que le hable a su corazón, y verá cómo el Espíritu Santo le dará la oportunidad y la bendición de escuchar la voz de Dios a su alma interna. Entonces, que no seamos de este grupo, ¿verdad? De estas personas que se avergüenzan de la palabra de Dios. Fíjese que si usted ve otros grupos religiosos
o sectas, ¿verdad? Que ahí andan en las calles tocando puertas, ahí andan ellos, miren. Y que tienen una doctrina errónea, pues, pero ellos andan ahí. O religiones como los musulmanes, ¿verdad? Que son bien estrictos en cuanto a su tradición religiosa, ¿verdad? Los judíos ya no se diga, ¿verdad? ¿Y qué me dicen los cristianos, verdad? La iglesia en los Estados Unidos es una iglesia que por años ha venido flaqueando, ¿verdad? Y hoy durante la nueva administración hemos podido quizás tener un respiro de libertad, porque antes existía una censura para nosotros los creyentes en los Estados Unidos. Ya no se diga en esos países comunistas donde es prohibido leer la palabra o enseñarla, ¿verdad? Pero estos grupos, por ejemplo, los musulmanes, en esos países no es fácil llegar, oh sí, voy a ir de misionero a construir una iglesia y verdad, y vamos a compartir la palabra. Es imposible. No se puede. Pero ellos, bajo la enmienda una que tenemos, ¿verdad? La primera enmienda, ellos pueden practicar su religión y construir sus edificios para sus reuniones, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, en esos países comunistas, musulmanes o hinduistas, se hace bien difícil, ¿verdad? Y hay una iglesia en esos países que es una iglesia que está, pues, invisible, ¿verdad? No se dan a conocer por la prohibición de las leyes de esos países. Es triste, ¿verdad? Y nosotros tenemos que orar e interceder por esas personas. Y para ir terminando, tengo otro versículo que está en 1 Pedro 1:23, en la carta del apóstol San Pedro 1:23, dice así claramente, ¿verdad? Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que es por el Evangelio os ha sido anunciada. Estas mismas palabras fueron las que acabo de leer, son las que están escritas en el primer texto que hablamos en Isaías 40. Pedro las retoma otra vez y dice que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Todo va a pasar en esta vida. La moda, todo pasará. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, porque creemos en un Dios veraz y un Dios eterno, el cual a través de su palabra podemos conocer su corazón, sus planes y su voluntad para nuestras vidas. Ojalá que usted sea sabio, entendido y déle importancia en su vida a la lectura de este libro que es la palabra de Dios. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.